concejales, ¿cómo amanecieron? Me complace saludarles, desearles una semana llena de mucho bienestar. De igual manera, a mis compañeros de la mesa directiva, a la secretaria, a nuestro invitado Sale, a nuestro comunicador Fabio y las personas que nos escuchan por las redes, los invito a muy juiciosos a escuchar el siguiente orden del día, señora secretaria. Gracias, presidente. Muy buenos días, concejales, concejalas, televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestro asesor y apoyo del consejo, a nuestros comunicadores y a quienes nos ven a través de las redes sociales. El orden del día para hoy, lunes 16 de febrero, es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, llamado a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por parte de la presidenta de la corporación, concejal Marta Lucía Pino García; quinto, socialización estado de los procesos judiciales del consejo; sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señora presidenta, se encuentran presentes todos los concejales. Segundo, llamado a lista: Marta Lucía Pino García, Presente. Banadenjo López Cardeño, Muy buenos días, presente. Luis Darío Gutiérrez Bustamante, Muy buenos días, presente. Oscar Darío Betancur Hidárraga, Presente. Nidian Vallejo Ochoa, Buenos días, presente. Luis Alberto Úsuga Suceda, Presente. Luis Quiroz Vidales, Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez, Buenos días, presente. Gloria Estela García Gómez, Muy buenos días, presente. Carlos Andrés Vargas Vanegas, Presente. Norberto de Jesús Morales Acevedo, Buenos días, presente. Wilson Roberto Macías Lopera, Muy buenos días, presente. María Magola y Sasa Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Bueno, los concejales, se pone en consideración el orden del día leído para hoy, en el inicio de esta semana, hoy lunes, sigue en consideración. ¿Aprueban el orden del día? Aprobado por unanimidad, señora secretaria. Cuarto, saludo por parte de la presidenta de la corporación, concejal Marta Lucía Pino García. Bueno, muy buenos días. Primero ponemos en manos de Dios que en este nuevo amanecer, esta semana que se presenta ante nosotros, que la presencia que tengamos en esta corporación y en todos nuestros quehaceres sea con humildad, con amor, dándole a Dios gracias por el regalo de la vida en este día, por el aliento que nos renueva, por la esperanza que coloca en nuestro corazón. Hoy le entregamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que todo esté guiado por la luz divina y con mucho discernimiento de lo bueno que podamos hacer en esta corporación e inicio de esta semana. Bienvenidos a la sesión en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante. Tenemos a nuestro asesor Sale, que estará con nosotros compartiendo muchas inquietudes que tenemos del acuerdo 08 del 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general del municipio de Yolombó para la vigencia fiscal 2026. Bienvenidos a ver, tenemos una cantidad de inquietudes que vamos hoy a superar acá en esta sesión del día de hoy sobre el acuerdo 08-2025, que está que lo está revisando la jurídica de la gobernación, y que nosotros tenemos una cantidad de inquietudes, pero que de todas maneras es muy importante que el asesor jurídico esté como explicándonos mucha parte del acuerdo, el por qué, cuál es más importante, el que está en revisión. Bienvenidos en el día de hoy y buen inicio de semana. Señora secretaria, seguimos con el orden del día. Quinto, socialización estado de los procesos judiciales del consejo. Bienvenidos a ley. Buenos días, honorables concejales y concejalas, presidenta, mesa directiva, Argenis, muchas gracias por la invitación. En materia de procesos judiciales, decirles que actualmente contra la corporación, en procesos en que tenga interés la corporación, tenemos 4, y el último es la solicitud de revisión del acuerdo 008-2025, por el cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Yolombó para la vigencia fiscal 2026, que recién se presentó la solicitud de revisión por parte de la gobernación, que hace las veces de demanda, y estamos en el término de traslado. Son 30 días hábiles para contestar, van 10, entonces todavía ese apenas entrará al proceso de fijación del litigio, que es donde se establece qué es lo que se va a resolver, pero ya vamos a ahondar en cuáles son los argumentos por parte de la gobernación para solicitar la invalidez, revisar la validez o invalidez
del acuerdo 008 del 2025. Tenemos también la revisión del acuerdo que fijó el salario del alcalde y el personero para el año 2024, que ya sobre eso se fijó el litigio y está para fallo. Tenemos el proceso ordinario laboral que cursa ante el juzgado promiscuo del circuito de Yolombó, en que pues, se pretende reclamar esbozar unas reclamaciones laborales contra el Inverjol y en el que el Consejo Municipal está vinculado. Y tenemos la nulidad simple contra el concurso de personero 2023-2024. Entonces, pues para ahondar en estos 4 procesos, lo primero que tenemos que aclarar es una cosita que pues ha venido como desde que iniciaron estos procesos, especialmente la nulidad y el proceso laboral ordinario que cursa ante el juzgado promiscuo del circuito de Yolombó. Es muy importante aclarar una cosita que pues no sé por qué los juzgados siguen permitiendo que el Consejo intervenga directamente, por lo que voy a explicar a continuación. Uno de los requisitos para hacer parte de un proceso judicial es tener capacidad para actuar. Es decir, que la ley me permita intervenir como una persona en el proceso judicial, bien como demandado, bien como demandante, o ahora como interviniente o interesado. Y los requisitos para hacer parte de los procesos judiciales están establecidos en el Código General del Proceso y en lo que nos interesa a nosotros, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y es muy importante aclarar que si bien el Consejo Municipal como corporación político-administrativa creada por los artículos 311 y siguientes de la Constitución y regulado por la Ley 136 del 94, tiene autonomía administrativa y presupuestal, el Consejo no tiene personalidad jurídica, no es una persona jurídica y a efectos legales es una dependencia más del municipio junto con la personería. ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de la personería, que a diferencia del Consejo, la personería tiene autorización legal para ser parte, es decir, la personería tiene la capacidad para representarse por sí misma en los procesos judiciales, lo que no tiene el Consejo Municipal. Entonces, lo que se deduce de eso es que en esencia el Consejo Municipal no puede ejercer su representación judicial directamente. Lamentable la situación en la que en varios procesos judiciales se nos ha tomado como parte y se ha aceptado la intervención judicial de la corporación, porque la corporación en sí misma no tiene la capacidad para representarse. Ahora, se preguntarán ustedes, si el Consejo no se puede representar a diferencia de la personería, ¿quién representa al Consejo? Pues vamos a la regla de que lo representa la persona con capacidad legal para representar a la persona jurídica. La persona jurídica en nuestro caso es el municipio de Yolombó, representado legalmente por el alcalde. Entonces, en estos procesos judiciales es muy importante tener claro, tenemos situaciones en las que se nos ha admitido nuestra intervención como parte demandada, si bien no es lo correcto, de todas formas, pues tenemos que procurar la defensa de lo que son los intereses de la corporación. Y pues habiendo advertido eso y dejando claro que hay algunos procesos en los que estamos interviniendo como si tuviéramos la capacidad y el juez no dice nada, pues eminentemente lo que les decía, tenemos que defender nuestros intereses como corporación y por ello es que en estos procesos, por ejemplo, como el que recién se instaura contra el acuerdo 008 del 25, nosotros no vamos a intervenir como demandados, porque no somos demandados, porque no tenemos capacidad para ser parte. Hagan cuenta como esa mayoría de edad, usted no puede ir a la discoteca hasta que no tiene 18 años, pues resulta que el Consejo por el momento no tiene 18 años ni los va a tener y no puede hacer parte de procesos judiciales como demandante o demandado. Puede hacer parte, por ejemplo, la presidenta, que sería en este caso lo que se va a hacer con esta solicitud de revisión del acuerdo 008 al 25, la presidenta interviene en defensa de los intereses de la corporación, pero como una mera interviniente, no como parte del proceso, porque la ley no le otorga la capacidad para ser parte. Entonces eso es muy importante dejarlo claro, dejar claro también que no por ello significa que vamos a tener los procesos judiciales ahí como descuidados y que surtan la suerte, sino que vamos a cambiar la forma de intervención con el propósito de que se ajuste a los preceptos legales.
porque, lo repito, el Consejo Municipal no tiene capacidad para ser parte, no se puede representar por sí mismo, a menos de que sean en temas administrativos y presupuestarios. Dejando esa claridad, pues vamos a iniciar de los más viejos, de los que ya hemos conversado. En este momento tenemos un proceso de nulidad contra el concurso, contra la resolución que convocó el concurso de méritos para elegir el personero municipal para lo que quedaba del periodo 2020-2024, que era entre 2023, noviembre del 2023 y 29 de febrero del 2024, que en estos momentos está para fallo, porque no hubo que discutir pruebas, porque era un asunto de pleno derecho. ¿Qué es de pleno derecho? Que el debate era solamente jurídico, no había que comprobar situaciones fácticas, no había que comprobar hechos, solo era un debate jurídico. En ese proceso se había solicitado una medida cautelar, que es como una solicitud previa en la que yo le digo al juez: señor juez, suspenda los efectos de ese acto administrativo porque eso está vulnerando flagrantemente el orden jurídico. Frente a esa solicitud de medida cautelar, nosotros en el 2024 intervinimos, solicitamos que no se tuviera en cuenta porque pues ese acto administrativo ya produjo efectos, y tanto así produjo efectos que el personero que fue elegido de la convocatoria siguiente, porque la convocatoria en la que fue elegido el personero José Luis Ochoa no es la demandada, sino la que quedó desierta, tanto así ya perdió los efectos del acto jurídico que ya hasta el personero que se eligió en convocatoria siguiente terminó su periodo. Pues la jueza administrativa acogió nuestra solicitud, negó la solicitud cautelar, y en estos momentos pues ese acto administrativo no está produciendo ningún efecto porque ya el personero, pues ese concurso terminó desierto, se convocó otro concurso, se eligió un personero entre noviembre del 23 y febrero del 24, e incluso ese personero ya terminó su periodo. Entonces pues realmente ahí no hay ninguna eventual condena contra el Consejo Municipal, más allá de la eventual declaración de nulidad del acto administrativo, pero como les digo, pues eso ya no tiene ningún tipo de efectos, porque ya ese acto administrativo cumplió su vigencia. Lo más probable es que en este proceso judicial se declare que lo que les estoy diciendo, ese acto administrativo ya no tiene efectos y por tanto no tiene sentido pronunciarse, porque pues ya cumplió su propósito. Tenemos también un proceso del 2023, que es un ordinario laboral. Un ordinario laboral es el proceso por el cual pues, las personas trabajadoras, trabajadores reclaman solicitudes relacionadas con la relación laboral con el fin de que se les pague. En este caso, ese proceso ordinario laboral del 2023 no va dirigido contra nosotros, sino contra el Instituto de Deportes y Aprovechamiento del Tiempo Libre, Indesyol. Lo que pasa es que estamos vinculados, y en su momento, ese proceso es del 2023, en su momento faltó pronunciarse para solicitar algo que se llama la declaratoria de legitimación en la causa, porque nosotros realmente no tenemos ningún interés en ese proceso, porque nosotros no fuimos los que contrataron. Lo que se está reclamando ahí es un contratista, está reclamando que tuvo una relación laboral que se camufla en un contrato de prestación de servicio. Entonces está pidiendo las prestaciones sociales, que se le reconozca como empleado y todas las cosas. Y nosotros estamos vinculados no como demandados, sino como vinculados. Realmente ahí lo que se debió hacer en su momento era que en el término del traslado el Consejo Municipal debe intervenir y decir: señor juez, propongo lo que se llama falta de legitimación en la causa por pasiva, que significa no tengo ningún interés para ser demandado ahí, no lo contraté, no tengo ningún tipo de relación laboral o comercial o civil con el señor demandante, no tengo ninguna injerencia con el presupuesto de la administración de Indesyol y por tanto desvincúlenme. Eso hubiera sido el pronunciamiento. Sin embargo, pues en su momento no se intervino en la contestación de la demanda, y actualmente está para ahorita, la audiencia es el 26 de febrero, 24 de febrero, para fallo. Nosotros pues, como nos tienen como parte, constituimos apoderado judicial, y pues ahí tenemos la defensa de nuestros intereses, tener en cuenta pues que en el momento que era propicio pues oponer las pretensiones no se pudo hacer, pero sin embargo, aún con ello, la vocación de prosperidad de las pretensiones frente al Consejo es muy bajo, porque nosotros no tenemos ningún tipo de interés, no contratamos, no prestamos, pues no fue a nuestra corporación que se le prestaron los servicios, ni tenemos ningún tipo de injerencia sobre el presupuesto del Indesyol. Continuamos con el
proceso de revisión de validez del acuerdo municipal por el cual se fijó el salario del alcalde y del personero para el 2024, que se encuentra demandado por no cumplir los requisitos formales de la ley 136 del 94. Esto es, que entre el primer y el segundo debate hayan transcurrido 3 días. En este proceso lo que se tiene es que cuando se expidió ese acuerdo municipal, el primer debate en comisión fue un día y el debate en plenaria fue al tercer día y no al cuarto, es decir, no se dejaron pasar 3 días, sino que se discutió al tercer día de aprobado. Eso tiene la consecuencia directa de que en su momento hubiera tenido una vocación de prosperidad, es decir, se hubiera declarado nulo el acto administrativo. En ese proceso también es un asunto de pleno derecho, no requiere comprobación factual. Lo único que se pidieron fueron las actas, se comprobó que efectivamente se habían vulnerado los tiempos, pero aún así está para fallo todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el año pasado se aprobó ya el acuerdo municipal que fijó el salario del personero y el alcalde para el 2025, este acuerdo deroga el anterior y por tanto el acuerdo demandado ya no está produciendo ningún efecto jurídico. Y por lo que se tiene que la demanda va a terminar, que van a decir, como no está produciendo ningún tipo de efectos jurídicos, mi pronunciamiento judicial es innecesario y ya termina. Entonces ahí tampoco hay ningún tipo de vocación de prosperidad de condenas que puedan afectar bien presupuestal o administrativamente a la corporación. Y tenemos el último, que es el que recién ingresó, el 29-30 de enero, presentó la Dirección de Asuntos Legales de la Gobernación de Antioquia del departamento la solicitud de revisión del acuerdo municipal 008 de 2025, por el cual se aprobó el presupuesto general del municipio de Yolombó para el 2026. Aquí sí vamos a ahondar un poquito porque es importante que tengamos esas claridades de cara a las discusiones de los eventuales próximos presupuestos. Y querría traer a colación algo. Es que si ustedes recuerdan, porque es directamente relacional, si ustedes recuerdan en el año 2024, cuando se estaban discutiendo el presupuesto para el 2025 en noviembre, que el concejal en esa oportunidad fue el concejal Norberto, se solicitó que se modificara el proyecto de presupuesto con el fin de desagregar las asignaciones presupuestales, porque ello lo demanda la ley. ¿Cuáles son los presupuestos normativos? El decreto 111 del 96, el estatuto orgánico del presupuesto, el acuerdo municipal 05 del 2010, si no me falla la memoria, que es el estatuto orgánico municipal del presupuesto de Yolombó, y en general pues las normas nacionales que tienen que ver con la aprobación del presupuesto que son aplicables a las entidades territoriales por disposición constitucional. En este caso, lo que nos, pues antes de ahondar, lo que están demandando es que en el proyecto, pues en el presupuesto del 2026 no se desagregaron las asignaciones presupuestales como lo exige la norma y por tanto se está solicitando revisar la validez o la invalidez del acuerdo al Tribunal Administrativo. Esta solicitud de revisión fue presentada el 29 de enero y fue admitida la semana pasada, el 3 de febrero, perdón, la antepasada. El negocio actualmente, pues el asunto actualmente se encuentra en lista. Llevan 10 días hábiles y son 30 días hábiles para contestar. Como les decía desde el principio, en este proceso el Consejo Municipal no va a actuar como parte, porque no tenemos la capacidad legal para ser parte. No obstante, si vamos a intervenir en lo que pues pueda permitir que ejerzamos la defensa de nuestros intereses como corporación. Ahora, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que se agregó incorrectamente el presupuesto. Ahora, no todo el presupuesto. La solicitud de revisión deja claro que lo que correspondió al presupuesto de la personería y del Consejo Municipal se encuentran adecuadamente desagregados como lo exige la norma. No así el presupuesto del nivel central, que es el que tiene problemas. Si ustedes van a ver el acuerdo del 2025 de presupuesto, es un mamotreto de 100 páginas casi, larguísimo, pero que cumple con los presupuestos normativos, tanto así que no fue solicitada su revisión. Si vamos a revisar el 008 del 2025, tenemos 15 páginas creo que eran, que pues si bien cumple con los presupuestos en principio legales, no se encuentra debidamente desagregado. Si ustedes revisan el del año pasado, tenemos desagregados los proyectos de inversión, que si bien no son una cuerda
pues no son una obligación, sí son un presupuesto, que eso es lo que se busca presupuestar, es decir, preparo con lo que tengo ahorita, con unos supuestos y me preparo para la siguiente vigencia, pero eso es necesario, que desagregue la inversión. Ahora bien, hay unos principios presupuestales que están en las normas orgánicas del presupuesto. Uno de ellos es la legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad presupuestal? El principio de legalidad presupuestal implica que yo solamente puedo gastar lo que está en el presupuesto. En nuestro caso, el presupuesto se aprueba o se imprueba por la corporación pública, el consejo municipal. Y al no estar adecuadamente desagregados los gastos, especialmente en lo que tiene que ver con los proyectos de inversión, pues no se puede hablar que estamos cumpliendo con legalidad porque pues no se entiende qué es lo que se va a gastar. Podemos decir, el presupuesto de inversión es de 40.000 millones de pesos, de 43.000 millones de pesos, de 50.000 millones de pesos, pero no estamos desagregando adecuadamente los proyectos, programas y planes de inversión, en los que se van a invertir, que permitan efectivamente pues cumplir con las normas del estatuto orgánico del presupuesto. Realmente ese es el meollo del asunto. Lo que tiene que ver pues en la defensa de nuestros intereses, se tiene que, pues si bien el estatuto orgánico municipal del presupuesto dice que es la Secretaría de Hacienda Municipal a quien corresponde brindar la asesoría en la formación del acuerdo de presupuesto, pues se tiene que incumplimos ese deber de revisar adecuadamente que ese presupuesto cumpliese con los fundamentos legales, como se hizo en el 2024. Lo que esperaríamos ahí es que el tribunal se pueda pronunciar y revisar si existe alguna posibilidad de una sentencia modulada. ¿Qué significa eso? Que se pueda subsanar el error de desagregación. Y es que pues el presupuesto municipal es uno de los primeros instrumentos de gestión pública y pues suspenderlo implicaría, terminarlo implicaría muchos problemas de gestión. Ahora bien, siendo sinceros, la jurisdicción se demora revisando las cosas. Lo más probable es que también vaya a pasar lo que nos pasa con el proyecto de salario de acuerdo del 2024, y es que al momento de fijar el litigio, pues ya hemos aprobado nuevo presupuesto para el 2027 y va a ser inane, nugatorio, es decir, no va a tener ningún efecto pronunciarse sobre el acuerdo que ya estaría en ese momento sin producir efectos. Lo que nos debe quedar ahí como claro para evitarnos este desgaste de estar pronunciándonos sobre procesos es que al momento de revisar los proyectos de presupuestos deben estar adecuadamente desagregados. Si ustedes van, ¿qué es lo que pasa especialmente con la administración? Si ustedes revisan el presupuesto de la administración del nivel central, pues efectivamente lo que son gastos de funcionamiento y de deuda pública se encuentran debidamente desagregados. Sin embargo, la inversión está globalizada, y ello es lo que lleva a que la gobernación de Antioquia, a través de la Dirección de Asuntos Legales, pues solicite la revisión del acuerdo, porque debe estar desagregada. ¿Cómo lo está? El presupuesto de funcionamiento de la administración, el presupuesto de funcionamiento del consejo, que no ejecutamos gastos de inversión y de deuda pública, y el de la personería municipal, que también es de funcionamiento. Entonces, lo que les digo, la vocación de prosperidad de esa demanda en estos momentos es alta, pero habría que ver también los tiempos judiciales que implicarían que en unos meses pues la vocación de prosperidad sea nula porque ya no está produciendo ningún efecto jurídico. Sin embargo, dejar la claridad que aún no siendo parte del proceso judicial, como corporación que expidió el acuerdo municipal por la aprobación mayoritaria de sus miembros, pues vamos a intervenir, como les decía, valga la redundancia, como intervinientes en defensa de lo que pueda salir desfavorable a nuestros intereses. Y pues de todo tenemos que ir aprendiendo. Uno de los aprendizajes que nos queda ahí es efectuar ya no la revisión voluntaria, solicitud de ustedes de los proyectos de acuerdo, sino obligatorio de todos los proyectos de acuerdos que pasan, con el fin de blindarnos en esos aspectos. Porque, por ejemplo, en el 2024 lo hicimos, pero en el año pasado pues sí se nos pasó revisar ese proyecto de acuerdo, y es muy importante que no nos tengamos que desgastar en cosas que realmente no pues merecen la pena, porque es un asunto meramente formal, es un asunto subsanable, pudo haber sido subsanable desde el primer momento como se pudo hacer en el 2024, y pues realmente la afectación
en términos prácticos es nula, más allá de tener que pronunciarnos y estar sujetos a las resultas de un proceso judicial como es eso. Esos son los 4 procesos judiciales que tenemos por el momento, y eso sería en lo que tiene que ver con los procesos de la corporación. Bueno, ya escuchamos a nuestro asesor Salem. Si alguno de los concejales tiene algunas preguntas, tiene la palabra el honorable concejal Nicolás. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, al asesor jurídico, a quien nos ven a través del canal y las redes. La preguntita es concreta. La demanda que hubo en el 2024 fue por la lesión de personero, fue porque, ¿por qué motivo fue? Porque no se le dio, porque no terminó el encargado, o por qué motivo fue esta demanda. Muchas gracias. Bueno, ahí hay que hacer la claridad. Esa demanda es complicada, es un mamotreto que cita incluso normas que no existen. Incluso la jueza, al momento de pronunciarse sobre lo que nosotros intervinimos, regañó a la parte demandante porque citó deliberadamente frases inexactas con el propósito de enlodar el trabajo de la corporación. No es un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Explico: nulidad y restablecimiento del derecho es el proceso en el cual me expiden una resolución, un decreto, una norma particular que me beneficia a mí particularmente o me desfavorece a mí particularmente, y yo voy y digo como deje sin efectos esa determinación y restablezcame el derecho económicamente, volviéndome al cargo, etc. No es una nulidad y restablecimiento del derecho. No tiene nada que ver en principio con el personero encargado de la época. Ahora, si nos vamos a hay algo que se llama teoría de los fines y los móviles en contencioso administrativo, es decir, cuál es realmente el propósito de esa demanda. En efecto, el propósito de esa demanda era buscar un resarcimiento económico para el personero de la época encargado. Sin embargo, no es el demandante y no es realmente en lo que nosotros nos centramos. La demanda en principio es de simple nulidad, es decir, declare la simple nulidad. Lo que busca es proteger el ordenamiento jurídico en abstracto. Lo que ellos están demandando es una persona a través de apoderado judicial, que es sui generis, pues es muy particular, porque cuando una demanda de nulidad normalmente lo hace a nombre propio, pero esta persona tiene apoderados para intervenir en nulidad, y dice: la resolución por la cual se convocó el concurso de méritos para lo que faltaba el periodo transgredió postulados constitucionales. Ahora, ¿cuáles? No señala con claridad cuáles son. Cita las normas que establecen el concurso de personeros, la ley 136 del 94, la 1551 del 2012, el decreto compilatorio 1083 del 2015, cita diferentes normas, y las sentencias de la Corte Constitucional, para decir: el Consejo Municipal transgredió el ordenamiento jurídico al expedir la convocatoria, pero no explica ni siquiera pues con una claridad mínima cuáles son los cargos. Y de hecho eso hace que la vocación de prosperidad, aunque el acto administrativo estuviera produciendo efectos, fuera nula, porque no se entiende. Existe algo que es que cuando uno demanda en contencioso administrativo debe estar la justicia rogada. ¿Qué es la justicia rogada? El juez solamente se me va a pronunciar sobre lo que yo le diga, y en esta demanda no hay ninguna solicitud realmente, no hay ningún cargo. Ellos lo que dicen es: se transgredió el ordenamiento jurídico y estas son las normas, pero no hay una mínima un mínimo cargo bien formulado, bien estructurado, que uno diga realmente se transgredió. De hecho, nosotros intervinimos en la solicitud previa de medida cautelar, que fue favorable a nuestros intereses. Se dijo que eso no tenía efectos y que incluso en principio el acto administrativo cumplía con los presupuestos para convocar el concurso de personeros, y ahí fue que se regañó a la parte demandante por citar citas deliberadamente inexactas en perjuicio de nuestro trabajo, y contestamos la demanda. En la demanda lo que estamos diciendo es, pues primero, que ese acto administrativo ya no está produciendo efectos, entonces no tiene sentido pronunciarse, pero también vamos a la defensa de fondo, y es que realmente analizado ese concurso, esa convocatoria del concurso de méritos de personeros cumple con los presupuestos legales. Uno por allá de los únicos medio argumentos que se puede estructurar de la demanda es que el Consejo Municipal se demoró mucho tiempo en convocar, lo que no tiene absolutamente ningún sentido, por una razón.
La vacancia de la entonces personera se produjo en el 2022 y ustedes saben que la SAP hace los concursos de méritos para personeros de manera concentrada, es decir, cada 4 años, cuando se elige el periodo completo. Entonces, en el año 2022, para la corporación era casi imposible estar preparada para tener recursos para contratar un operador que hiciese el concurso. Por lo tanto, había que esperar al 2023 para que se hicieran las aprobaciones presupuestales indicadas. O más allá, hablando desde el principio de planeación, yo no me puedo planear para algo que no espero. Se esperaba que la personera municipal de entonces durase durante el periodo que fue elegida, 2020-2024, pero en el 2022, pues por las razones que haya tenido personales o de otra índole, renunció y probó con ello la vacancia absoluta, y al no haber lista elegibles de la que se pudiera llamar, pues era menester convocar el concurso. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no estamos preparados para un concurso, pues mal haríamos hoy me produce la vacancia absoluta de la personería y a la otra semana convoco, porque no tengo los recursos para tomar un concurso o no tengo las gestiones para encontrar el operador. Entonces eso es uno de los argumentos, pero ese argumento no tiene ningún sentido, porque pues mal sería en decir, como yo no convoqué en un año, pues un año más va a durar la personería sin cabeza. Incluso el Consejo de Estado se ha pronunciado en ese sentido, en que no encuentra ningún sustento legal dejar la personería acéfala, porque con ello se produce interrupción del servicio. Y ustedes saben que la personería pues cuenta con unas importantes funciones de control, de apoyo, de acompañamiento a la población, entonces no tiene ningún sentido dejarla acéfala. Ahora tampoco se puede dar con un personero encargado todo el tiempo, porque el mismo Consejo de Estado dicho se encargan 3 meses. Entonces lo que procede es tener un encargado mientras se adelanta el concurso de méritos o mientras se agota la lista elegible si la hubiera. Eso es realmente como en principio lo que se vislumbra esa demanda, pero de resto nada más. O sea, no hay una argumentación clara, una argumentación sustentada, una argumentación que responda a los parámetros legales, y por el contrario encontramos pues un retazo de citas, incluso algunas falsas, sobre lo que es la demanda, sobre lo que son los cargos contra la resolución que convocó ese concurso de méritos. Ahora bien, volvemos al punto, esa es la discusión de fondo, pero realmente no tiene propósito uno meterse en la discusión de fondo, porque ese acto administrativo sencillamente ya no produce ningún efecto. Eso ya es que no produce ningún efecto, tanto así que tocó convocar otro concurso, y de ese concurso ya se eligió un personero que ya terminó, ya vamos por la mitad del otro periodo incluso. Entonces realmente no hay ningún propósito en quedarse en esa discusión. Eso sí, diligentemente, en la oportunidad correspondiente, creo que era julio-agosto del 24, se presentó la contestación de la demanda, y al día de hoy estamos esperando fallo, porque ya se fijó el litigio y estamos para fallo. Eso permite que ustedes vean cuánto se demora la jurisdicción, porque era un asunto de pleno derecho que no requiere pruebas, pero lleva 2 años. Y qué pena, tanto así está tan mal estructurada la demanda que la inadmitieron 3 veces. Tiene la palabra el consejero Alberto. Gracias, presidente. Un saludo para todos, para la sala que me acompaña el día de hoy. Pues yo había leído parte del fallo de la gobernación, y ahí es donde muchas veces cometemos errores en el estudio, porque mire lo que dice acá, una de las faltas más graves de lo que ellos están haciendo énfasis, es que dice, de lo anterior tenemos que el Consejo Municipal, al establecer el presupuesto de gastos de manera globalizada, sin detallar diferentes secciones presupuestales, además de transgredir la norma, permite que el Ejecutivo pueda realizar traslados de manera indiscriminada, sin el control político que ejerce el Consejo Municipal, desdibujando de esta manera la voluntad del legislador y en última instancia desprendiéndose de su facultad presupuestal y cediéndose al Ejecutivo. Es una de las fallas tan grandes que han ahí, porque entonces el alcalde en estos momentos tiene la facultad de mover los recursos para donde quiera y como quiera, sin ningún tipo de control del Consejo Municipal, porque así se pasó. Entonces yo creo que es uno de los temas más importantes y por los cuales la gobernación hace demanda de dicho proyecto, y por eso el año antepasado, cuando yo fui el ponente, pues yo digo, yo no tengo mucho conocimiento del tema de pero entonces uno se asesora y consulté con varias personas
y por eso le dijo a la Secretaría de Hacienda, eso hay que modificarlo. Me decían que no. Al punto que yo le dije, si no me lo modifica, no le hago ponencia positiva, porque ya en otros municipios han habido demandas por lo mismo. Y vemos que aquí pasó. En todo caso se cometió el error y esperemos que se pueda subsanar, pero mire la importancia de hacer el respectivo trámite y los respectivos estudios a los proyectos. Muchas gracias, presidente. Bien, puedo hacerlo y contestar. Ahí, ¿cuándo la Hola, listo. Hay que hacer una claridad. Cuando se refieren a que traslados sin control, se refieren a los gastos de funcionamiento o entre rubros de inversión. Ya lo voy a explicar bien. Pero ese cargo se vincula directamente con lo que les decía, el principio de legalidad presupuestal, que implica que yo solamente puedo gastar lo que la corporación diga que puedo gastar. ¿Cuál es el problema? Si yo globalizo inversión, globalizo funcionamiento, es decir, digo, funcionamiento esto, deuda esto, inversión esto, yo no tengo claro en qué voy a gastar cada recurso, entonces yo sí puedo, como dice, jugar con eso. Pero no es que el alcalde pueda hacer, por ejemplo, traslados sin control entre inversión y funcionamiento, o funcionamiento e inversión, o deuda con inversión, o del mismo modo y en el sentido contrario, no. Miren, hay algo que el alcalde siempre puede hacer, que son traslados presupuestales internos. ¿Qué son los traslados presupuestales internos? Entre el mismo tipo de gasto, entre el mismo tipo de gasto. Entonces, los gastos de funcionamiento, en los gastos de funcionamiento el alcalde siempre puede mover entre rubros sin pasar por el consejo. En los gastos de deuda pública, entre deuda pública el alcalde puede mover sin pasar por el consejo. Entre gastos de inversión el alcalde puede mover sin pasar por el consejo. Pero cuando me voy a llevar plata de funcionamiento para inversión o para deuda o viceversa, el alcalde debe pasar por el consejo. Eso en estos momentos pasa. ¿Qué es lo que dice la gobernación? Es que usted al momento de expedirle el proyecto de acuerdo, usted debe decir, los gastos de inversión son 43 mil millones de pesos, por ejemplo, no recuerdo bien cuánto es la cifra. Y esos 43 mil millones de pesos se los va a gastar así. Sabemos pues que la que más gasta es aseguramiento en salud, que eso ni entra pues a las arcas del municipio, 25 mil millones en salud, 1.000 millones en cubierta de no sé qué, 1.000 millones en no sé dónde, porque eso es lo que permite que usted cumpla con, pues que usted ejerce esa función de dictar el gasto. Hagamos una pausita para cambiar las pilas del micrófono. Entonces, ahí hay que hacer esa claridad, porque dicen que el alcalde puede mover, puede hacer traslados sin control. No es como que pueda mover todo el presupuesto descontroladamente, no, sino que al consejo aprobar ese acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver con inversión, de forma globalizada, pues no está cumpliendo con la función que pues dice el 3.3 de la Constitución, el 32 de la 136 y las demás normas que hablan del presupuesto, que dicen que es que al consejo le corresponde dictar el gasto. Si yo digo, sí, gástese, por ejemplo, yo mando al hijo a hacer el mercado y le digo, tiene 200.000 pesos para que haga mercado, pues él verá en qué se los gasta. Pero si yo le digo, se gasta 30.000 en arroz, 10.000 en lentejas, 10.000 en frijoles, pues no me puede venir a cambiar la regla. Es eso a lo que se refiere. Pero entonces, no es que se pueda mover todo el presupuesto a como dé lugar, no, sino que el alcalde siempre puede hacer los traslados internos. Lo que pasa es que en inversión, por ejemplo, no se está cumpliendo con la obligación del consejo de dictar el gasto. Cuando yo le digo, gástese 40.000 millones en inversión, pero no le digo en qué, responde a eso ese cargo de la corporación, de la Dirección de Asesoría Legal y Control de la Gobernación. Pero sí, o sea, realmente, aunque el quid del asunto gira en que el consejo no cumplió con su obligación de dictar el gasto,
no en que realmente haya un problema de fondo ahí, porque realmente son aspectos meramente formales. ¿Quién tiene más preguntas para? Bueno, sí, Humberto. Gracias, presidente. Bueno, ya creo que quedó claro del tema de la demanda de este proyecto de acuerdo. Sino que yo tengo otra inquietud, Salen, es con respecto a la ley 2166 del 2021, que reemplaza la 743 del 2002 sobre la participación en política de los organismos comunales. Quería saber si de pronto usted nos puede dar una explicación de esta ley y cuáles son las restricciones que nos tiene. Bueno, en lo que tiene que ver con la participación en política de organismos comunales, pues lo primero es sus asociados, como todo ciudadano en Colombia que no sea servidor público de los que están prohibidos en participación en política, puede participar en política individualmente. Lo que está prohibido en organismos comunales y en cualquier parte es que se utilicen recursos públicos de manera indebida para participar en política. Entonces, la ley 2166 de 2021, que es la que regula los asuntos comunales, la que deroga la 743 del 2002, creo, lo que dice es que una de las causales para perder la calidad de asociado de un organismo comunal es la utilización indebida en asuntos proselitistas del proceso de participación comunal. No establece por sí mismo una restricción a la participación en política. Eso sí, hay que recordar que los organismos comunales hoy día son unas figuras muy importantes en lo que tiene que ver con el andamiaje de la contratación pública, porque son organizaciones que se establecen como entidades de derecho público, es decir, que pueden ser contratadas de forma directa, que pueden ser destinatarias como ejecutoras de proyectos, y por tanto, pues al tener recursos públicos, lo que se les pide a los organismos comunales es que respeten la ley, que dice que los recursos públicos no se utilizan para participar en política, aquí y en ninguna parte. Entonces, realmente los asociados individualmente pues pueden hacer ochas y panochas, pero con la representación como organismo comunal, ahí lo que se está hablando pues son los típicos delitos electorales que están en el Código Penal. Una participación pues indebida en política con unos recursos públicos, que es lo que realmente está prohibido. Entonces, el organismo comunal en sí mismo no puede participar en política, primero porque es una entidad de derecho público que se supone que representa la diversidad de sus asociados. Segundo, porque hoy día es un ejecutor de recursos públicos muy importante, incluso dentro del andamiaje de la contratación pública en Colombia ya termina siendo uno de los más privilegiados, porque con esos organismos comunales se puede contratar directamente, se puede utilizar como ejecutor de recursos. Entonces es muy importante que estos organismos comunales especialmente mantengan el respeto por las reglas de juego de la democracia, y es no uso recursos públicos para intervenir en política. Entonces realmente ese es el asunto. Ya cuando sucede que se utilizan los mecanismos comunales como para participar en política, lo que habría ahí es que revisar en los estatutos de funcionamiento de la organización cómo sanciona ello, porque eso es lo único que me dice la ley 2166. Si el asociado no utiliza el proceso para participar indebidamente en política, pues debe ser sancionado conforme a los estatutos. Más allá de eso, lo que habrían responsabilidades disciplinarias no, porque sus asociados no son servidores públicos. Habrían las típicas responsabilidades penales que nos cogen a cualquier persona, que es el constreñimiento, el fraude del sufragante, la utilización indebida de recursos públicos en política, pues que no se llama así, pero esos son los típicos delitos electorales. Más allá de eso, cualquier persona que por X o Y razón llegue a tener en sus manos la ejecución de recursos públicos, se debe respetar a la moralidad de las reglas de la democracia, y es que la plata pública no se debe usar para hacer proselitismo. Gracias, presidente. Pues en sí pues, la ley entonces no es como tan clara y como tan precisa, porque todos sabemos que las entidades públicas, su mayoría, se aprovechan de los recursos públicos para hacer campañas, ¿sí? Todas las administraciones, por primero hecho de usted un ejemplo
dejar en esta época electoral para entregar cemento por parte de la administración. Todos sabemos cuál es el objetivo principal, ¿cierto? Sino que pues me caía la duda, porque me comentaban que esta semana en la reunión de organismos comunales llevaron un candidato. Yo no sé hasta dónde eso es legal o no es legal, y todos sabemos el objetivo cuando llevan un candidato a una reunión de estas. Y ya de ahí de uno poder comprobar o no si están gastando recursos públicos, ¿cómo lo hace uno? Ellos están contratando, tienen sus ingresos y los manejan a su libre albedrío, porque vemos como allí no hay una explicación clara de cómo están invirtiendo los recursos, o ni siquiera dan un informe claro y preciso de las utilidades que se están obteniendo. Entonces, ese es el problema de la ley en Colombia, que muchas veces deja muchos vacíos. Entonces, como se puede aplicar, como no se puede aplicar. Era la inquietud que tenía. Gracias, presidente. De todas formas, hay que hacer la claridad, lo que les decía ahorita. Los delitos electorales nos cobijan a todas las personas. Si hay un constreñimiento, un fraude, pues una intención deliberada de utilizar recursos públicos en el juego, en el juego político, de política electoral, en la mecánica electoral, pues eso está prohibido para todos. Ya más allá de eso, si estoy en X o Y proceso, lo que está prohibido es constreñir al sufragante, engañarlo, someterlo a fraude, utilizar recursos públicos para someter su voluntad democrática. Eso está prohibido para todos. Y también responde a normas éticas y morales pues que tenemos que tener los que de alguna forma llegamos a incidir en la administración pública. Le damos la palabra a Manuela González Tela. Muy buenos días para todos. Bienvenido, Sale, y un saludo especial a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Es una pregunta. Sale, ¿es verdad que los cabildantes del adulto mayor no pueden participar en política? Gracias. Si tenemos vacíos en la ley de organismos comunales, ahí sí que tenemos más, porque yo creo que lo único que hice es habrá un proceso de participación para cabildantes mayores. Lo que les decía ahorita, irse en asocomunal y en cualquier proceso de participación ciudadana. Lo que está prohibido es utilizar recursos públicos o deliberadamente ventajas que dan el servicio, la administración, para hacer campaña. Los cabildantes realmente no tienen ninguna regulación específica, y es que al Estado le caía muy difícil regular todos los procesos de participación. Cuenten ustedes cuántos procesos de participación tiene un municipio: que el Consejo de Juventudes, que el cabildante del adulto mayor, que la mesa de no sé qué vaina, que el consejo de no sé dónde, que el comité de no sé cuánto. Realmente son muchos comités. En lo que nos tenemos que fijar, y más allá de que, o sea, los cabildantes primero ni siquiera son servidores públicos, e incluso algunos servidores públicos sí permitía la participación en política. Incluso los empleados públicos, los cantos que nos llamamos como funcionarios, que ya no son funcionarios porque funcionario es una visión muy utilitarista del servidor. Los servidores públicos, hay algunos servidores públicos que siendo empleados pueden participar con determinadas reglas. Les digo, los empleados públicos en sí mismos no tienen prohibido totalmente participar en política por una razón, y es que la participación en política no solamente es un derecho constitucional, sino convencional, es decir, superior a la misma norma constitucional, porque está establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, y en otros tratados internacionales, el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, que eso es de 1700 y toda la cosa. ¿Qué es lo que dice y en eso ha sido reacio el Congreso? A expedir el Estatuto de Participación Política de los Servidores Públicos. Entonces les voy a explicar cómo esta situación, y luego les voy a dar una opinión personal. Entonces, en Colombia incluso los empleados públicos pueden ir a reuniones. Ustedes, por ejemplo, ven que los profesores son un grupo que, si bien son empleados públicos, participan en política porque no lo tienen totalmente restringido. Ellos van a reuniones, auspician reuniones. Lo que estaría prohibido para ellos es que en clase aparezcan con la pancarta del candidato, con la camisa del candidato, pero ellos pueden participar.
El auxiliar administrativo de archivo puede participar en política. ¿Qué tiene prohibido? Utilizar las instalaciones de su trabajo para participar en política. ¿Quién no puede participar rotundamente? ¿Quién no puede participar de ninguna forma en política? Los que ordenan el gasto, los que vigilan las elecciones, por ejemplo el personero, los procuradores, los veedores pues no son servidores públicos, pero los personeros y los procuradores, por ejemplo, tienen total y rotundamente prohibido participar en política, de ninguna forma. Pero hay algunos empleados que incluso pueden participar en política, lo que les digo. Si es el funcionario del enlace, no sé, del CISBEN, por poner un ejemplo, realmente no ordena el gasto. Puede ir a su reunión política, lo que no puede hacer es, puede compartir incluso en el Facebook su candidato. Lo que no puede venir a hacer es venir a la administración a poner este es mi candidato. No. Entonces, y al Congreso se le ha dicho, venga, expida el estatuto de participación en política de los servidores públicos, porque es muy difuso qué servidor puede participar y hasta qué punto. Sabemos hoy día que la mayoría pueden participar en política sin ser proselitista con recursos públicos, porque lo ha dicho la Corte Constitucional. Sabemos que los personeros y los procuradores no pueden participar de ninguna manera porque lo han dicho. ¿Cómo van a hacer que los que cuidan elecciones manifiesten su intención electoral? Sabemos que la fuerza pública es el más restringido, ni siquiera puede votar, porque los que tienen las armas, ¿cómo van a participar en política? Entonces son todas las cosas, pero realmente es una deuda desde el proceso constitucional decir, estos servidores pueden participar. Ya vamos a la opinión personal mía. Yo creo que más allá de poner restricciones y expedir normas de restricciones, lo que vemos las personas que de alguna forma intervenimos en la administración pública es seguir unos parámetros de ética y moral. Les voy a poner un ejemplo que creo que los puse otra vez también. Había un candidato en los Estados Unidos que le preguntaban, pues hace años, yo no había nacido ni siquiera, creo que ni mi mamá, pero le preguntaban, ¿usted a quién pondría de fiscal general de los Estados Unidos? Y él decía, a mi hermano, porque yo conozco que con él no se perdería un solo proceso, lo haría porque lo conozco desde el primer momento. Y si ustedes van a ver en Estados Unidos, por ejemplo, todos los funcionarios participan en política. En España, por ejemplo, todos los funcionarios participan en política, iniciando por el presidente del gobierno o los ministros, todos son partidistas. Si ustedes van, por ejemplo, a México, los funcionarios participan en política. Si ustedes van a Argentina, los funcionarios participan en política. Realmente Colombia es una de las excepciones. Y es que no tiene sentido que si los funcionarios llegan por procesos electorales, se les prohíba ser electorales. Eso no tiene sentido y es hasta hipócrita, porque no vamos a decir que el presidente de la República, que llegó por un proceso político, cuando se vuelve presidente el 7 de agosto, renuncia a su militancia y deja de ser político. De hecho, hoy vemos la consecuencia, y es un presidente que aunque no puede, todos los días interviene en política. Pero realmente eso no, o sea, si sancionamos no vamos a llegar a nada. Debíamos buscar puntos medios, como por ejemplo la participación política de los empleados públicos de la administración pública en España está regulada. Entonces al presidente del gobierno usted lo ve en la mañana gobernando y en la tarde en el mitin del Partido Socialista Obrero Español, porque se sabe distinguir, es que aquí yo soy gobernante y aquí soy político, y eso es algo en lo que nosotros debemos llegar. Nosotros somos muy, de alguna forma, puritanos y esperamos que el político cuando se elige se vuelva puritano, se vuelva estadista, y eso realmente no pasa. El político sigue participando en elecciones aunque no lo muestre. Y eso es lo que tenemos que entender para que bajo unos límites éticos y morales claros, pues transitemos a eso. No tiene sentido, por ejemplo, claro que ustedes no tienen restringida la participación en política, pero no tiene sentido que, por ejemplo, un alcalde no pueda participar en política, porque lo hacen, pero se lo prohibimos, entonces no participa abiertamente. Si es un ser político, es una restricción muy grande a su núcleo, pues de sus derechos. E incluso lo que les decía, Colombia es uno de los únicos países que restringe la participación en política de los políticos, que no tiene sentido. Debemos guiarnos de esos sí, por unos estándares éticos y morales claros. Y es la plata pública, lo que les decía, la plata pública no se usa para afectar las reglas de la democracia. Eso sí está proscrito, y de hecho eso no necesita más norma, eso está prohibido en el Código Penal, eso es un delito. Entonces, más allá de que pues la respuesta de los cabildantes no tienen prohibido, no. Más allá de eso, es la plata pública, los recursos públicos no se utilizan en política.
Los proyectos no se utilizan en política, porque eso puede ser fraude, constreñimiento al elector, uso indebido de recursos públicos. Esa es la respuesta básicamente. Y ya también ahí va mi apreciación personal. Es muy iluso uno creer que el político cuando se elige se vuelve apolítico. Eso no pasa. Bueno, ¿quién tiene más preguntas para el asesor? Sale, yo tengo una manera de información y de aprendizaje porque estoy como inquieta por eso. Entonces, el concepto de la invalidez del presupuesto municipal dice que debe estructurarse conforme a los principios de legalidad, especialización, plan financiero, unidad de caja, anualidad y coherencia en el plan de desarrollo, donde dice que la Corte Constitucional ha reiterado que ningún gasto puede realizarse si no ha sido decretado por el Consejo Municipal, como lo exige el artículo 345 de la Constitución Política. Entonces hay una sentencia que es la C036 del 2023 y dice que la Corte precisa que el presupuesto está compuesto por reglas de competencia, reglas de procedimiento, disposiciones materiales y presupuestales. Bueno, esto fue muy claro, es decir que el artículo 2 dice pues, donde está, pues, que está presentando la invalidez son en los proyectos de inversión que no se están desagregando. Bueno, entonces la asesora, la directora de asesoría legal y de control hace la petición de que se revise, solicita al honorable tribunal decidir sobre la validez del artículo 2 del acuerdo número 08 del 2025 expedido por el Consejo Municipal de Yolombó por violar el artículo 11 literal B 336 del decreto 111 de 1996 en el sentido de aprobar el presupuesto de gastos del municipio de manera globalizada y además al no satisfacer la finalidad, alcance ni el contenido exigido para las disposiciones generales del presupuesto. La pregunta mía concreta es a manera de capacitación, de formación y aprendizaje, porque eso a mí me tiene como inquieta, es, entonces, mientras se decide decidir sobre la validez del artículo 2 del presupuesto, el municipio que puede ejercer ahí en ese artículo 2 puede seguir ejecutando sus programas y proyectos y mientras se ejecuta, o ellos pueden enviar la desegregación de una vez al tribunal mientras se aprueba la validez o la invalidez. Listo, ahí hay que bueno, primero, la primera aclaración, la solicitud de revisión cuando la hace la gobernación en ejercicio de las funciones de vigilar la expedición de acuerdos municipales cumple las veces de demanda. Esa demanda ya fue admitida. En esos momentos estamos en contestación. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos desde la gobernación, supongo yo que por lo que ello implicaría, no se solicita ninguna medida cautelar, que en este caso podría ser la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Es decir, ese acto administrativo, en virtud de la presunción de legalidad establecida en los artículos 86, 87, 88 del CEPACA, sigue vigente y es plenamente ejecutable. ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino que a efectos prácticos, porque eso es imposible pues que no lo hayan hecho, en la administración municipal tienen la desagregación, pero eso no se podría enviar por ejemplo al tribunal, porque es que el tribunal le va a decir así, bueno, y está muy bonito su desagregación, lo hizo como era, pasar por el Consejo Municipal. Entonces lo más probable es que eso pues que eso se declare inválido en esa parte porque no cumplen los presupuestos que usted por ejemplo mencionaba. Legalidad, ¿qué es legalidad? Yo le digo que se lo gasta, yo le doy 200.000 pesos para que haga el mercado y le digo 30.000 van en arroz, 10.000 en lentejas, 10.000 en frijoles, 20.000 en huevos. Claro pues que con 200.000 pesos no come nadie, pero yo le digo en qué se los gasta. Pero si le doy, vaya a ver que con 200.000 pesos usted hace lo que se le da la gana. Entonces, realmente la prosperidad es alta en estos momentos. Si jugamos con los tiempos de la jurisdicción contencioso administrativa, pues eso no va a tener ningún efecto, porque nos va a llegar cuando ya estemos en 2027. Entonces, eso es. Pero frente a la pregunta, conserva totalmente su validez no ha sido intrincada, no ha sido suspendida, es plenamente ejecutable. Supongo que por lo que les digo, suspender un presupuesto a estas alturas del partido en plena ley de garantías electorales pues sería catastrófico. Entonces y probablemente no lo haga. Pues realmente esas decisiones de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo es muy específica.
Ustedes, por ejemplo, hoy ven una discusión sobre la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo. Eso es una anomalía total, eso no pasa. Pero bueno, ya en la Villa del Señor de todo pasa y todo se ve. Pero en este caso no es la situación, porque la única que podría solicitar esa medida provisional es la gobernación, que no la solicitó, y pues nosotros mucho menos la vamos a solicitar por los efectos que ello tendría a la administración de un municipio. Realmente lo que tenemos que hacer es, porque esto puede que no afecte, pero lo que tenemos que hacer es ser muy juiciosos a la hora de revisar esos presupuestos. No tiene que ser tampoco de 150 páginas, pero sí tiene que ser un presupuesto que cumpla con los parámetros legales, que esté adecuadamente desagregado, que ello no implica que uno no pueda administrar, porque decir que no, es que si yo le desagrego yo no puedo administrar, llegaría entonces el del 2025, tenía 100 páginas y nunca se tuvo que traer una modificación del presupuesto al Consejo. Entonces realmente eso es algo que se puede administrar, uno lo puede hacer bien y no lo ata de manos. Cuando las cosas se hacen bien no hay ningún problema. Muchas gracias, Allen, por la explicación. Bueno, ¿quiénes más tienen preguntas para el asesor jurídico? Bueno, Allen, muchísimas gracias hoy por la información, la aclaración. Muchas bendiciones en su trabajo y sabemos que acá en la corporación lo estamos necesitando siempre para toda su asesoría. Si no hay nada más para compartir con nuestro asesor jurídico, Allen, entonces seguimos con el orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Abrimos el espacio de honorables concejales para las proposiciones y varios en el día de hoy. Tiene la palabra el honorable concejal Nicolás. Muchas gracias, señora presidenta. Es para poner un oficio a planeación, creo, porque la comunidad de las Canelias me manifiesta su preocupación porque están pasando de noche los carros de la primera pues muy cargados y que están deteriorando la pavimentación que hicieron allá. Entonces, para que hacer un oficio para que se socialice con estas personas y haya una corresponsabilidad de, si se dañan las vías, también que esta empresa ayude a organizarlas. Y la segunda es sobre las políticas públicas que nos dieron a estudiar. Yo ya tengo listas las dos políticas públicas, entonces propongo que en las políticas públicas se haga la exposición, o sea la ponencia, y que ésta quede por escrito con las sugerencias de la política pública, de cada una de las políticas públicas. Yo ya tengo las ponencias, estoy dispuesto para que se programe a ver cuándo empezamos las ponencias de las políticas públicas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ¿quiénes más tienen proposiciones? Andrés. Buenos días, muchas gracias. Con relación a la división de las políticas públicas, pues ya saben que desde la comisión hicimos el ejercicio, una a una, algunos concejales les tocó ya una política pública, a otros les tocó ya dos políticas públicas, y ahora pues nos ha hecho el favor de informar y entregar los paquetes y demás. No sé qué fecha le vamos a poner para saber, que yo creería que sería la otra semana, para que tengamos como una semana para estudiar, y ahí pues pedirle como a los concejales en general y a Salen, que es como nuestro asesor, inclusive revisar y validar asuntos jurídicos que puede que algunas estén cumpliendo o incumpliendo, y ya que vamos a hacer ese ejercicio, sería valioso validar, no sabemos de pronto dónde puede haber algún error o alguna falla que estemos cometiendo, y evitar pues como otras posibles situaciones. Inclusive ahí cuando Manuel y yo estábamos revisando, uno ve que hay muchas que son del 2015 para atrás, que eran a 10 años, y pues ya pasaron 10 años, y a la fecha pues no sabemos el municipio que está pensando es renovación, nuevas políticas públicas o cambios con esto, ¿cierto? Entonces, sí, del 2025, ya estamos en el 26. Entonces, de una vez, si proponemos una fecha, señora Presidente, para que sepamos el tiempo que tenemos de estudio. Gracias.
Gracias, Andrés. Sí, vamos a mirar. Aquí hay unas fechas ya disponibles que no han invitado, entonces podemos organizar con el secretario una fecha. Lo ideal es que cada uno de los honorables concejales que la comisión segunda tuvo ahí donde darnos algunos proyectos para analizar y revisar, los estudiamos juiciosamente, y ya cuando lo hayamos estudiado, pues ya entonces sacamos una fechita para seguirlo discutiendo en plenaria, o 2 fechas, porque como son varios acuerdos municipales en política pública, pues no nos va a dar para una sesión, porque ahí pues debemos de hacer unos análisis ajustados, concisos, con mucha responsabilidad y con muchos deseos de mejorar y mirar qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, y de pronto de investigación también. Entonces, para que miremos las 2 fechas, señora secretaria, en el cronograma. ¿Quiénes más tienen? Bueno, entonces hay una solicitud del honorable concejal Nicolás de enviarle un oficio de planeación de que revisen, no le entendí bien, concejales, para que no pasen los carros de las primeras de noche, o para que se haga un cronograma de fechas o unos días estipulados de pasar, no le entendí bien. Muchas gracias. No tanto para que no pasen, sino para que haya una corresponsabilidad en el deterioro de la vía, que si se deteriora, esta empresa también ayude a organizarla, a arreglarla. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo con que se le envíe una carta de planeación, que le envíen una... Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Claro, no sé ahí porque es que esa solicitud en el 2018 esa empresa se puso a la orden para los arreglos y todo, entonces no sé, ellos están dispuestos a colaborar, ¿entiendes? Que tanto que dijeron que necesitaban material, que lo que necesitaran, estaban dispuestos a aportar, entonces no sé si será pertinente este oficio. Muchas gracias, señora presidenta. Oscar. Gracias, señora presidenta, buenos días para todos los honorables concejales. Sobre el tema de la vía de las Camelias Parte y el tema del día, no sé por qué la primera opta por hacer un horario nocturno, sé que mirar hasta dónde está permitido el paso vehicular por esas vías y la carga que lleva el trailer y todo. Hay queja de la comunidad que utilizan horarios nocturnos después de las 10, de pronto para evitar algún tipo de control. Si la empresa está interesada en hacer mantenimiento, en apoyarle al municipio, es que se sienten y conversen y miren cuál es la dificultad que se presenta, porque la comunidad habla de alguna clandestinidad y yo desconozco el tema si es permitido, si tienen mucha capacidad, si las vías resisten esa capacidad, de pronto por kilómetros no sé, pero la gente sí habla de que optan porque sea tarde de la noche para sacar carros muy grandes, entonces las vías de nosotros de pronto no están para esa capacidad, entonces es que se sienten, que verifiquen, pero me parece que la propuesta de Nicolás es eso, entrar a analizar porque es de noche, si se puede, si no se puede, pero nosotros no somos quien para determinar si se puede o no. En la alcaldía, planeación y tránsito es necesario. Muchas gracias. Nicolás, luego Wilson. Bueno, esta propuesta la hago porque, según me dice la comunidad, han dialogado con la que despacha los camiones y la respuesta que ella da es que es una vía pública que puede pasar todo transporte. Sí, eso sí, tienen la razón en eso, pero también existe la corresponsabilidad de que si son camiones que ceden el peso para cual fue diseñada la vía, también deben colaborar a mejorarlas si de pronto tienen deterioros. Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Yo estuve por allá en 2 reuniones con los ingenieros y se quedó que hasta las 9 de la noche sería el paso para estos vehículos y lo de las toneladas también se quedó, entonces no sé, porque ya estaba todo hablado con los ingenieros, el peso, el horario, entonces no sé hasta ahí de pronto este juicio cómo se enviaría, porque sí, o sea,
allá estuvo el alcalde, estuvieron todos y se acordó en ese tema. Entonces no sé, señora Presidente y señores concejales, cómo sería el oficio. Nicolás. Creo que por eso es importante el oficio, para que también la administración nos diga si llega a un acuerdo, cuáles son los acuerdos y si se está cumpliendo. Tiene hablar Alberto. Gracias, Presidenta. Sí, pues este tema se ha hablado ya aquí en varias ocasiones y no se toman las medidas pertinentes. Pues lo que yo siempre he dicho, tenemos que esperar a que pasen los accidentes, a que se acaben las obras, que se acaben las cosas para tomar medidas. Lo mismo estamos viviendo en el corregimiento del Rubí. El carro está saliendo tipo 9 de la noche y ahora hay un carro que es exagerado, o sea, es el doble del que estaba saliendo antes. Ese carro nos acaba la vida. Esta semana que yo iba y me lo encontré, yo mismo llamé el tránsito y el tránsito salió. El camión dijo que era que no, que ellos le estaban cobrando la acción comunal que para el mantenimiento de la vía. Entonces, pero es un carro que malo salía de 25 a 28 toneladas, porque un carro, el mero camión es de 8 o 9 toneladas, y súmele el cargamento de madera que llevaba, que era exageradamente grande, estamos hablando que fue ya de 28 toneladas aproximadamente. Esa vía del Rubí no fue diseñada para ese peso. Pero entonces no tomamos medidas pertinentes, toca prohibir la circulación de esos vehículos si no quieren hacer caso, porque nos acaban la vía y cuando van a haber recursos para volverla a pavimentar, si no hemos sido capaces de conseguir para terminar el pavimento de la vía. Entonces, eso por ese lado. Y lo otro es con el tema de las busetas del transporte de las camelias. Tenemos un barrio con más de 4 meses sin transporte, 7 meses ya, oiga, y no tomamos medidas. Aquí se ha hablado, hemos hablado con el alcalde, hemos hablado con la cooperativa y no dan solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta semana alguien de la comunidad me mostraba donde el alcalde dijo, no, tranquilo, que ya hablamos con la cooperativa para cuadrar el tema. Voy a ir a la cooperativa, no, aquí nadie nos ha dicho nada, a nosotros no nos han llamado a la alcaldía. Entonces engañamos a la gente y no es justo, porque es que la comunidad la que está sufriendo la necesidad. Son los adultos mayores de este sector que no tienen cómo transportarse. Entonces yo creo pues que hay que ser responsables y no engañar a la gente. Si pasan los camiones proveedores, ¿cómo no va a pasar una buseta? ¿Qué dice la cooperativa? Necesitamos que la alcaldía levante el decreto de la restricción para nosotros poder circular. Entonces, si es un llamado a la administración a que tome carta en el asunto, yo creo que cuando vino aquí el alcalde el 2 de febrero se habló del tema y dijeron que le iban a solucionar. Ya hoy estamos a 16 y no hay ninguna respuesta y la comunidad necesita el servicio para que también, pues propongo que entre ese oficio, o si hay que hacerlo diferente, también enviemos a Secretaría de Gobierno la petición que levanten el decreto para que la cooperativa pueda prestar el servicio al barrio de Las Camelias y la Subaldía. Gracias, presidente. Bueno, yo no sabía que no había servicio para las camelias, no sabíamos. Bueno, entonces, ¿y por qué no hay el servicio? La vida se dañó. Bueno, entonces tenemos dos oficios propuestos por los nuevos concejales, el de Nicolás, de enviarle un oficio a planeación para que analicen el paso de los vehículos de carga pesada de las pineras, porque se está realizando de noche, si hay algún convenio, y también que en el oficio diga que si ellos tienen la voluntad de seguir apoyando la vía para el mejoramiento. Oscar. Gracias, señora Presidenta. Bueno, para complementar el oficio por lo que se plantea en la sesión, Roberto habla del tema del Rubí, de la vía del Rubí, y yo hace poco planteé el tema del cementerio hasta el comando de policía, porque entra también un doble troque, por favor, que para mi concepto, sin tener el análisis técnico ni conocer la capacidad de la vía, pero la administración debe hacer un estudio y verificar el tema de cargas para que esos vehículos no ingresen a la área urbana, y los que van a los corregimientos a extraer madera debe haber una capacidad limitada. O sea, las vías son públicas, como dice Nicolás, pero hay vías donde usted dice capacidad máxima 10 toneladas,
y si pasa 10 toneladas tiene multa, tiene sanción, o sea, hay que determinar cuánta es la capacidad que tiene la vía hacia el Ruiz, por ejemplo, cuál es la capacidad que tienen las cunetas del trayecto de las Camelias a subir el día y salir a la troncal. Eso debe tener una capacidad en las cunetas de carga. Entonces, si pasa un carro de 25, 28, 30 toneladas, daña las cunetas, ¿quién las tiene que arreglar? El municipio. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, es de la administración, de limitar el paso de esos vehículos. Entonces, en el oficio del honorable concejal, lo que él propone debe adicionarse que se analice el tema de otras vías por donde están transitando vehículos de carga pesada con una capacidad muy alta y hasta en el área urbana, digo, el carro por favor, una tractomula entrando por el comando, el tráfico el caos que se hace en ese espacio y aparte de eso el peso que lleva para transitar en las vías urbanas. Entonces, me gustaría que se adicionara, no ver si los que no le están de acuerdo. Gracias, señora presidenta. ¿Qué dice el honorable concejal Nicolás? ¿Está de acuerdo que también? Sí, está muy bien, sí. Wilson. Muchas gracias, señor presidente. Para complementar lo que dice el concejal Norberto, el hundimiento de esta banca, y acá se ha hablado de que se va a hacer un muro para que mitigar esta problemática. Y entonces, hace 5 o 6 meses se ha hablado de ese muro y no han hecho nada. Entonces, para ver que el alcalde le ha dicho a Secretaría de Planeación que se pongan esos para ese muro para agilizar el arreglo de este tema, entonces estamos perjudicando toda esta población. Entonces, para ver cómo va también, creo yo, agregar ahí cómo va el trámite para este dicho arreglo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces ya escuchadas las proposiciones. Entonces el primer oficio que se le da, pues el primer oficio que vamos a aprobar es enviarle un oficio a planeación para que pidiéndole como un estudio que indiquen el tema de carga y capacidad de los vehículos que están pasando por la vía de Subeldía y por otras vías donde transiten los vehículos de capacidad muy alta y que y también en el mismo oficio que se restablezca, este es para el transporte, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quiénes están de acuerdo que se mande el oficio de planeación donde se haga un estudio, analizar el tema de carga de las pineras por el barrio Subeldía, también la capacidad máxima de vehículos de otras vías, porque el honorable concejal está diciendo que también hay otras vías y que cuánto pueden, pues cuál es la capacidad máxima, cómo pueden y hasta cuánto pueden transitar con carga máxima, ¿cierto? ¿Quiénes están de acuerdo? Presidente, usted está hablando de Subeldía, las camelias. Sí. Las camelias. Muchas gracias. Las camelias, qué pena. ¿Quiénes están de acuerdo con que se envíe el oficio? El otro aviso, el que pide el honorable concejal Norberto, es que se le mande al señor alcalde que restablezca el transporte para el barrio de las Camelias y agilizar las Camelias, y agilizar también el arreglo del hundimiento de banca. Con permiso, presidente. Pues yo quiero hacer la claridad y a la comunidad, porque muchas veces decir a la comunidad es que nosotros como concejales no hacemos nada, ¿cierto? Pero aquí tengo la evidencia desde que el 8 de mayo del año pasado le mandé al secretario de Planeación la problemática del hundimiento de la banca. Entonces vemos que ya estamos a cumplir un año y ni siquiera tienen, o sea, no ha empezado una obra. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? A que se vaya la vía y que el barrio quede incomunicado totalmente. Entonces, yo creo que la administración debe actuar de una manera más inmediata ante estos riesgos, porque aquí el alcalde en el día 2 de febrero nos dijo que por qué lo tienen que usar a ustedes, que por qué la comunidad tiene que usar a nosotros. O sea, aunque yo tengo entendido, nosotros somos la voz del pueblo, somos los representantes de la comunidad, y si la comunidad nos gusta a nosotros es porque confían en nosotros y saben que es una de nuestras funciones. Debería traer
las problemáticas que tienen en sus comunidades. Entonces para mí fue un desacierto ese día del alcalde, que prácticamente enojado dijo que por qué esa presidenta o esa persona nos tenía que buscar a nosotros, que por qué no lo buscábamos a él. Si muchas veces ya sabemos que lo buscan a él y dice que sí, pero no actúa, como pasó en el caso de que a una persona de su alcaldía le dijo, no, ya hablé con la cooperativa, y llamamos a la cooperativa y aquí no han llamado a nadie, no hemos hablado con nadie, entonces es por eso. Entonces yo creo que ya en un año no es que suficiente para que se haya tomado una medida pertinente para solucionar esto. Sin embargo, tenemos esta comunidad perjudicada ya por mucho tiempo. Bueno, compañero don Alberto, compañero, buenos días. No es prácticamente hablar con la cooperativa como se lo manifestó el alcalde a la señora, es buscar la solución a ese punto que está dañado. Es que la solución es esa. Y vea lo que dice el compañero, que lleva un año con la queja puesta por ese daño que estaba haciendo. Entonces sí tiene que ser más, correrle más a estos daños que pueden perjudicar a la comunidad, porque la cooperativa, si no tiene por dónde pasar, ¿qué va a mandar una buceta? Los que tienen que moverse con eso es planeación. Y las vías, o algo, un comentario sobre las vías. Si sabían que por ahí pasaban camiones, ¿por qué no hicieron esa vía con una mejor condición de carga? Es que es otra cosa también, cuando implementaron esa vía, también debieron haber tenido en cuenta que por ahí pasaban camiones. Lo mismo el resto de las vías. Yo creo que en esto que está viendo, sí debemos mirar en qué condiciones están haciendo las vías de Yolombó. Porque si vamos a hacer unas vías para que transiten bicicletas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Debemos hacer unas vías que cumplan con todos los requerimientos y todas las necesidades para el transporte de carga que se necesita en el municipio. Gracias, presidente. Bueno, entonces, tenemos a consideración de los honorables concejales de la plenaria mandar un oficio al señor alcalde que se restablezca el transporte para el barrio Las Camelias y agilizar el arreglo del hundimiento de banca. ¿Es así? Y a planeación. ¿Quiénes están de acuerdo? Por unanimidad, señora secretaria. Continuamos con el orden del día, en informe y proposiciones. ¿Nadie tiene más informe y proposiciones? Bueno, pues muchísimas gracias por su buen comportamiento en el día de hoy, por la disposición, y nos esperamos mañana a las 9 de la mañana. Mañana estará el secretario de Gobierno socializando el proyecto del espacio público.